Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo están? Eh, bien, cuéntenme un poco. ¿Tuvieron clase el día jueves de práctica? Sí, profe. Sí. Yo los escucho muy bajito a ustedes. No sé si mi computador o el micrófono de ustedes. A ver. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ahí si se acercan a los micrófonos es más fácil. Bien. ¿Tuvieron clase el día jueves? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué vieron? Un práctico de vectores. Práctico de vectores, claro. Bueno, bien. Nosotros ya vimos cinemática, así que ahora vamos a arrancar con la teoría de dinámica de la partícula. Vamos a poner a grabar. Hoy es martes 3 de mayo. Entonces, bien, martes 3 de mayo 2022, comisión 1K1. Vamos a compartir pantalla para arrancar el desarrollo del tema de hoy, que sería comenzar con el tema de dinámica de la partícula. Hasta acá nosotros venimos viendo cinemática, que era la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. Y ahora vamos a ver dinámica, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta las causas que originan el movimiento de los cuerpos o que hacen que un cuerpo se mueva. O que... Digamos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que provoca que un cuerpo se mueva? ¿Qué les parece? La fuerza. Ajá. ¿Hace falta que haya fuerza actuando sobre un cuerpo para que el cuerpo se esté moviendo? Sí. Sí. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué opinan? La energía de activación. ¿Cómo? La energía de activación. Energía. No vimos todavía el concepto de energía, pero un cuerpo que se mueve tiene energía, así es. ¿Alguna otra explicación de qué hace falta para que un cuerpo se mueva? La gravedad, el peso. Gravedad, puede Una ser. aceleración. ¿Una fuerza? ¿Un cuerpo puede estarse moviendo sin aceleración? Sí. Sí. O sea que no sería necesario que haya aceleración para que se mueva. Porque ya vimos un ejemplo. ¿Cuál sería el movimiento sin aceleración? ¿Qué nombre tiene? Hablando de una partícula. Constante. No lo llamamos así, movimiento constante. Rectilíneo uniforme. MRV. Rectilíneo uniforme. Movimiento uniformemente variado. Ya vimos esos conceptos. Vimos MRU y MRV. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que uno variaba y el otro no. Tenía una aceleración constante. ¿Qué variaba? La aceleración. La Velocidad. aceleración. Nosotros no vimos movimientos donde cambia la aceleración. Los únicos movimientos acelerados que vimos son con aceleración constante. Entonces, ¿qué es lo que cambiaba en uno y en el otro no Velocidad. cambiaba? La velocidad. Ajá, la velocidad. MRU, movimiento rectilíneo uniforme, no cambia la velocidad, no hay aceleración, pero hay movimiento. Y en el MRV había aceleración, cambiaba la velocidad. Bueno, o sea que no es necesario que haya aceleración para que el cuerpo se esté moviendo. ¿Bien? Pero está bueno plantearse las preguntas, algunas explicaciones o
cosas que ustedes dijeron fuerza, si bien todavía no definimos fuerza en cinemática, no se habla de fuerzas todavía. Hablaron de gravedad, peso, que más o menos es lo mismo, ya vamos a ver bien eso. En un plano inclinado, en otra situación me dijeron, bueno, no acá, pero en otra clase, inclinación en un plano puede hacer movimiento, eso es parte de lo que es gravedad. Pero bueno, nos concentremos en esta explicación que dieron ustedes. Fuerza. Yo les voy a pedir que silencien los micrófonos si es que no van a preguntar nada. ¿Sí? O no van a hacer nada de opinión al respecto de la clase. Si van a estar haciendo otro ruido, por favor silencien los micrófonos. Hablemos de fuerza, que es algo que todavía no definimos en la materia, porque solamente vimos cinemática, describimos cómo se mueve. Y ahora en la dinámica aparece este concepto. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué opinan? ¿Un vector? Un vector. Un vector es un elemento matemático que utilizamos en física para representar magnitudes vectoriales. En todo caso, lo que correspondería decir, si es que es lo que usted intenta, es decir, la fuerza sería una magnitud vectorial. ¿Está bien? Claro. Podría ser. ¿Y por qué sería una magnitud vectorial? Porque tiene un sentido, una dirección, un módulo. Ajá, pero ¿y qué diferencia a un vector fuerza de un vector velocidad, de un vector desplazamiento, que también son vectores, también son magnitudes vectoriales? ¿Que ¿Esos se aplica vectores? sobre un cuerpo? ¿Cómo? ¿Que se aplica sobre un cuerpo? ¿Y quiénes la aplican? Y otro cuerpo. Buen punto. Podríamos analizar el concepto de fuerza desde lo que consideramos que generan las fuerzas cuando actúan, o sea, las consecuencias, y podríamos analizarlas de dónde salen o cómo es su naturaleza. Entonces, podemos aventurar explicaciones de qué sería una fuerza a partir de lo que puede hacer una fuerza. Y sabemos que una fuerza puede sostener cuerpos, ¿sí? Tenemos una taza en la mano, estamos haciendo fuerza. Si no la sostenemos, la taza se va a caer. La fuerza puede deformar cuerpos, ¿sí? Agarramos una lata vacía de gaseosa, la estrujamos, estamos haciendo fuerza y la estamos deformando. Una bola de plastilina, de barro, ¿sí? Entonces, esos dos efectos los estudia la física en diferentes ramas. El que las fuerzas puedan sostener cuerpos lo va a estudiar la estática, que la vamos a ver más adelante. Que pueda deformar cuerpos tiene que ver con lo que estudia la elasticidad. Pero las fuerzas también pueden hacer otra cosa. Esto que está acá al medio. Un cuerpo que está en reposo, para ponerlo en movimiento, ¿qué hace falta? Fuerza. Aplicarle una fuerza. Aplicarle una fuerza. Y bien, y si tengo un cuerpo que se está moviendo y lo quiero detener, también tengo que aplicarle fuerza. Esos dos efectos de la fuerza los va a estudiar la dinámica. En esto es lo que nos vamos a concentrar ahora con respecto a las fuerzas, tratando de ver qué tiene que ver una fuerza con las causas del movimiento o del cambio en el movimiento de un cuerpo. ¿Bien? Para ello, primero vamos a analizar las leyes de Newton. Newton, un físico inglés,
que estudió la mecánica, entre otras cosas. Ustedes tienen análisis matemático, ¿no? En primer año, y resulta que Newton fue el inventor del cálculo, el análisis matemático que nosotros llamamos, bueno, es el cálculo infinitesimal, cálculo diferencial, integral. Lo inventó él porque lo necesitaba para hacer sus cálculos, justamente. Bueno, Newton estudió el movimiento de los cuerpos y logró enunciar principios básicos que hasta el día de hoy siguen siendo prácticos y válidos cuando hablamos de movimientos a bajas velocidades y cuerpos de gran tamaño, ¿no? Sin velocidades que no son cercanas a la velocidad de la luz y cuerpos cotidianos. Entonces, a los fines prácticos, la mecánica de Newton nos sirve hoy para resolver muchísimos problemas. Y la primera ley, principio, es el principio de inercia. ¿Escucharon hablar de eso ya? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen o qué saben del principio de inercia? Toda acción tiene una reacción. No, eso es otro de los principios, otra de las leyes de Newton. El de inercia es, No es la La inercia. resistencia de un cuerpo a cambiar de estado, ¿qué sería cambiar de estado? que si está en A reposo cambiar su pase a movimiento. aceleración. A ver, hable de a uno. Uno dice, primero, A cambiar su aceleración desde un punto de inicio cero a una aceleración. ¿la otra persona que decía? Pasar, por ejemplo, del reposo a estar en movimiento, viceversa. Ahí viene la mano, o sea que es una resistencia a ese cambio de velocidad. Por ahí viene la mano, eso sería la inercia. Entonces el principio de inercia dice que un cuerpo, no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nula. Entonces, si no se aplica fuerza sobre un cuerpo, o si todas las fuerzas que se le aplican cancelan sus efectos, el cuerpo va a permanecer en reposo o se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un cuerpo viene con cierta velocidad y no se le aplican fuerzas de ningún tipo, el cuerpo va a seguir moviéndose en línea recta con una velocidad constante. ¿Está bien? De hecho, decir velocidad constante ya implica módulo, dirección y sentido. Entonces, para que un cuerpo esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, no tiene que actuar ninguna fuerza. Si actúa una fuerza, ahí va a cambiar recién su velocidad. ¿Se entiende? Eso es el principio de inercia. Entonces, la inercia es la tendencia que tiene el cuerpo a mantener su velocidad, sería. No su estado. O en todo caso, su estado de movimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, basándonos en este principio, podríamos dar una definición de fuerza. Y podemos decir que fuerza, si lo analizamos desde el reposo del cuerpo, lo único capaz de sacar del reposo al cuerpo es una fuerza. Y en dinámica también justamente vamos a ver que fuerza es lo que hace que un cuerpo cambie su velocidad justamente. Es la causa que provoca que un cuerpo cambie su velocidad. Acá hay una unidad de fuerza que la vamos a ver después más adelante, todavía no la voy a definir. Pero entonces vemos que lo que nos interesa en este punto es la primera ley de Newton. Un cuerpo va a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que se aplique una fuerza sobre él. Bien. Entonces fuerza es la causa física que hace que un cuerpo pueda cambiar su velocidad. Bien.
Bien. Y después tenemos otro de los principios que enunció Newton, que sería su tercera ley de Newton, el principio de acción-reacción. ¿A qué se referirá esto? Seguramente oyeron hablar de esto. Que toda acción tiene una reacción. ¿Y eso qué sería que toda acción? Se aplica la ¿Un misma ejemplo? fuerza. De igual magnitud, pero sentido contrario. Ajá. A ver. ¿Y un ejemplo? Que cuando tiramos un cuerpo hacia arriba, la misma intensidad lo baja, el mismo peso del cuerpo lo baja. No. Empuja Por un ejemplo, auto, puede empujar ser. una pared. ¿Qué pasa cuando empujamos un auto, una pared? Que la misma fuerza que le aplican en un sentido, la pared se la devuelve, pero en sentido contrario. Bien. Vamos a ver que, primero vamos a decir que las fuerzas son interacciones entre cuerpos. Entonces, se dan entre dos cuerpos. Y es una forma de interacción. Entonces, la tercera ley de Newton dice que cuando un cuerpo actúa sobre otro realizando una fuerza, el segundo realiza una fuerza igual y opuesta sobre el primero. ¿Sí? A una de esas fuerzas se le llama acción, a la otra reacción. Por ejemplo, acá tengo una persona haciendo fuerza sobre la pared, sería acción. La pared hace una fuerza igual y opuesta, del mismo módulo, en la misma dirección, sentido contrario sobre la persona. Acá tengo una persona que va caminando y para avanzar se apoya en el piso traccionando. Entonces, el zapato hace fuerza sobre el piso hacia atrás y entonces el piso hace fuerza hacia adelante sobre el zapato. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acción-reacción, no digan simplemente a toda acción se opone una reacción, porque suena a que, a ver, si hay un mal comportamiento aparece un castigo y no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de fuerzas. Las fuerzas se dan de a pares entre cuerpos que interactúan entre ellos. Un cuerpo hace una fuerza sobre un segundo, el segundo reacciona haciendo una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Pero estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, tienen sentido contrario, tienen la misma dirección, pero no es que se cancelan. ¿Por qué no se cancelan? Porque una actúa sobre un cuerpo y la otra actúa sobre otro cuerpo. ¿Está bien? Después en los ejemplos vamos a volver sobre esto. Profe, Diga. entonces se cancelarían cuando, digamos, dos fuerzas opuestas actúan sobre el mismo cuerpo. Claro, pero para eso, esas dos fuerzas que se tienen que cancelar tienen que venir ejercidas por otros cuerpos sobre este. Vamos a ver un ejemplo. Si me dan un segundo voy a agregar una diapositiva. Esperen un segundo, que no la tengo acá puesta, pero me parece que es conveniente. Ahí, voy a pausar la grabación, me dan un minuto, la voy a buscar y la voy a agregar a la diapositiva acá, porque me parece importante. Entonces vamos a agregar una página acá, se me dan un segundo, y por aquí la debo tener. Acá. ¿Dónde está? Esto es, aquí, vamos a copiar. Un segundo. Mejor lo vamos a hacer así.
Esto no va a quedar grabado. Ya lo hacemos. Ahí estamos. Entonces. Ahí. Ya lo pegamos. Y vamos a teoría. Acá. Y ahora, a ver si hacemos aquí. Ahí estamos. Un poquito más chica. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Veamos un ejemplo ahora de esto que estamos hablando de principio de acción-reacción. ¿Bien? Acá tenemos una taza que está sostenida por una cuerda desde el techo. Y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta taza. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la taza? ¿Qué les parece? Que están acá a la Gravedad. vista. La fuerza ejercida, la fuerza llamada fuerza de gravedad, es la fuerza ejercida por la gravedad de la Tierra, o la interacción gravitatoria de la Tierra y la taza en este caso. A esa fuerza yo prefiero que le llamemos peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. ¿Bien? Entonces, la Tierra ejerce una fuerza llamada peso de la taza, ¿sobre quién? Sobre la taza. Sobre la taza, por eso se llama peso de la taza. Entonces, acá tenemos la taza dibujada separada, y vemos este vector azul, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Este vector azul es el peso de la taza. ¿Qué le hace quién? La Tierra a la taza. Pero por tercera ley de Newton, si la Tierra hace esta fuerza a la taza, ¿qué pasa? La taza le hace la misma fuerza ¿A quién? a la Tierra. Exactamente. La taza le ejerce una fuerza igual y opuesta a la Tierra que está aquí abajo. Ese par de fuerzas se llama par acción-reacción. Y normalmente la representamos con el símbolo de la misma letra y un símbolo de prima. P, P'. ¿Cuál es acción y cuál es reacción? Es arbitrario eso. Si una es acción, la otra es reacción. ¿Bien? Ahí está la pareja acción-reacción de el peso de la taza. ¿Está bien? ¿Qué otra fuerza hay actuando sobre la taza? La tensión de la cuerda. La cuerda la sostiene a la taza ejerciendo una fuerza hacia arriba. Bien. ¿Cuál será la reacción? ¿Sobre quién actúa? La taza, la cuerda. La taza hace la reacción sobre la cuerda. Tenemos T1, T1'. Bien. Fíjense en el otro extremo de la cuerda. La cuerda, ¿por qué no se cae? Porque el techo le hace una fuerza hacia arriba a la cuerda, ¿o no? La sostiene. Y si el techo le hace fuerza a la cuerda le hace fuerza al techo hacia abajo. Acción-reacción. Entonces, estas dos fuerzas son acción-reacción, estas son acción-reacción y estas son acción-reacción.
pares de fuerza, acción-reacción. Este ejemplo además habla de equilibrio, estática, pero no quiero entrar en esos detalles porque no corresponden a este tema. Lo que me interesa mostrar es simplemente los pares de fuerza, acción-reacción. ¿Está bien? Si un cuerpo hace una fuerza sobre otro, el otro hace la misma fuerza y opuesta sobre el primero. ¿Está claro lo que es acción-reacción? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Vimos una primera ley de Newton, principio de inercia. Entonces, que el cuerpo tiende a permanecer con la velocidad que trae a menos que actúen fuerzas que lo obliguen a cambiar eso. Y vimos tercera ley de Newton, que las fuerzas se producen de pares, o sea, acción-reacción. Si hay una primera y hay una tercera, seguramente hay una segunda ley de Newton, ¿o no? ¿De qué hablará eso? ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión? Bueno, volvamos sobre el concepto de fuerza que íbamos a analizar desde la dinámica. Y habíamos visto que la fuerza es algo que puede mover cuerpos que están en reposo o puede detener cuerpos que están en movimiento. O, en resumen, podemos decir que la fuerza tiene la capacidad de cambiarle la velocidad a los cuerpos, ¿bien? Ahora, ¿qué tanto cambia una fuerza la velocidad de un cuerpo? ¿De qué depende cuánto le cambia y cuánto es lo que le cambia? ¿La intensidad? Y ¿El bueno, módulo eso es lo de la que- fuerza? Y bueno, esa pregunta es la que va a analizar la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la relación que existe entre la fuerza aplicada y el cambio que se produce en la velocidad del cuerpo? ¿Se entiende? De eso habla la segunda ley de Newton. Entonces, vimos que una fuerza provoca estos efectos, y estos efectos, que son mover un cuerpo que está en reposo, detener un cuerpo que está en movimiento, en resumen, cambiarle la velocidad a un cuerpo, implica que en el cuerpo existe algo que vimos en cinemática que se llama aceleración. Entonces, la fuerza actuando sobre un cuerpo le provoca ¿qué cosa? Aceleración. ¿Cuánta aceleración provoca una fuerza dada en un cuerpo? Eso es lo que va a analizar la dinámica. ¿Está bien? En la segunda ley de Newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Profe, ¿puede repetir la pregunta que se hace, o sea, lo que analiza? ¿Alderete? Sí, ¿se me escucha bien? No, parece un caballo relinchando. ¿En serio? ¿Te escucha bien usted? ¿Alderete? Dice que sí por el chat. Ah, bueno, no tiene mal el micrófono, poca velocidad de internet. Bueno, lo que decíamos es que la fuerza provoca aceleración en los cuerpos, y lo que va a analizar la segunda ley de Newton es, justamente, dado una fuerza, cuánta aceleración es la que va a generar en un dado cuerpo. ¿Sí? Esa es la cuestión que busca responder la segunda ley de Newton. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bien, seguimos. De la experiencia, bueno, vimos que la fuerza es la causa que provoca aceleración en un cuerpo y la dinámica estudia esta relación causa-efecto, justamente. ¿Bien? Lo que estaba diciendo recién. Pero para poder analizar esa relación causa-efecto, hay que introducir un nuevo concepto sobre una nueva magnitud. Nosotros en cinemática utilizamos para describir el movimiento simplemente magnitudes espaciales, para decir dónde está un cuerpo, hablamos de longitudes,
ya sea en una dimensión, en una línea, en 2 dimensiones en el plano y 3 dimensiones en el espacio. Para hablar de velocidad, ya hablamos de cambio de la posición a medida que transcurre el tiempo, y en ese caso introdujimos la magnitud tiempo. Entonces vimos magnitudes de longitud, o sea, espaciales, y tiempo. Y nada más, y con eso fue suficiente como magnitudes para la cinemática. Resulta que no es lo mismo aplicar una fuerza a un cuerpo que a otro, porque el efecto es distinto. Y ahí aparece un concepto nuevo, que es una nueva magnitud escalar, que se llama masa, pero para ello vamos a ver qué es la masa. Materia es los elementos que constituyen todos los cuerpos, ¿bien? Eso es lo que nos interesa hasta ahí. Y podemos decir que masa es una magnitud escalar que es muy común en física y expresa la cantidad de materia que hay en un objeto. Entonces, de la experiencia después vamos a ver que no es lo mismo aplicar una fuerza que tiene poca materia que tiene mucha materia, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, masa, una nueva magnitud. ¿Qué unidad tiene la masa? Nosotros vimos en el sistema internacional que la longitud tenía como unidad fundamental el metro y el tiempo tenía como unidad el segundo. Y ahora vamos a introducir la masa, cuya unidad es el kilogramo. Por eso al sistema internacional también a veces se lo conoce como MKS, metro, kilogramo, segundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Así como se definió la unidad de longitud, que es el metro, que antes era una barra metálica, que se definía, bueno, este largo es 1 metro, y después se la redefinió basándose en longitudes de onda de cierta radiación electromagnética. Hasta el año 2019, hasta mayo, el kilogramo tenía como unidad patrón la masa de un cuerpo específico, que era el kilogramo patrón, un cuerpo que estaba guardado celosamente. Pero tenía un defecto: ese cuerpo se puede perder, puede sufrir variaciones, entonces se buscaba definir el kilogramo patrón de una manera que no dependa de un cuerpo. Y se logró en el año 2019 basándose en constantes físicas, que es la constante de Planck. No vamos a entrar en qué significa esto, porque tiene que ver con la física cuántica, pero permite definir al kilogramo basándose en cantidades físicas de la naturaleza y no en un cuerpo. Entonces ya no necesitamos el kilogramo patrón para definir la masa. ¿Está bien? Entonces, aparece una nueva magnitud física, la masa. Su unidad es el kilogramo y que representa la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por lo pronto, ese es el significado. Ya vamos a ver en la dinámica otra forma de decir qué es masa. ¿Está bien? ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí, profe. Por supuesto, las unidades, como las otras, tienen múltiplos y submúltiplos. El kilogramo puede tener unidades inferiores, como el gramo, la milésima parte del kilogramo, y así. Muy bien. Bueno, entremos en el tema específico que habíamos dicho que era de la dinámica, que era ver la relación que hay entre causa-efecto. Cuando una fuerza provoca aceleración en un cuerpo, ¿cuál es esa relación que hay? Bien, si vamos a analizar fuerzas, deberíamos tener una forma de poder cuantificarlas a las fuerzas, poder medirlas, o al menos poder decir cuándo 2 fuerzas son iguales. Entonces veamos este análisis que vamos a hacer ahora. Acá tenemos un cuerpo que está suspendido con una cuerda de aquí arriba y está en reposo. Si cortáramos esta cuerda, ¿qué sucede con este cuerpo? Cae. Cae.
¿Por qué no cae? Porque esta cuerda está haciendo fuerza. Ahora, principio de inercia dijo lo siguiente, que para que un cuerpo esté en reposo, ¿qué tiene que suceder? No tiene que actuar ninguna fuerza, o que los efectos de todas las fuerzas que actúen se cancelan. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? La tensión y el peso. La gravedad, digamos, y su elección. Bueno, la fuerza de gravedad, o sea, el peso y la tensión. Y ambas se cancelan, por eso este cuerpo está en reposo. ¿Bien? Y eso es lo que vemos acá. La fuerza que está haciendo la cuerda es igual al peso, por eso está en reposo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Sigamos. Ahora miren acá, tenemos un resorte que no está estirado, está sujeto del techo en lugar de esta cuerda. Y termina a la misma posición donde terminaba la cuerda. Ahí. Esa es su longitud original del resorte. Si colgamos del resorte el mismo cuerpo, el resorte se estira y el cuerpo de nuevo queda en reposo. Al estar el cuerpo en reposo significa que la fuerza que ahora en vez de la cuerda hace el resorte es igual al peso del cuerpo, ¿o no? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Pero fíjense una cosa. En el resorte, para que haga la fuerza, se provocó un estiramiento respecto de su longitud original. Este estiramiento delta L. ¿Bien? Perfecto. Ahora, en lugar de poner una masa A, vamos a poner otra masa y observamos que con el mismo resorte se provoca el mismo estiramiento. ¿Qué habrá de igual o qué relación hay entre esta masa y esta? Si provocan el mismo estiramiento en el resorte, significa que la fuerza que está haciendo el resorte es la misma, por lo tanto los pesos van a tener que ser iguales y las masas son iguales. ¿Se entiende? Sí. Entonces con este resorte nosotros podemos saber si esta masa es igual a la de este cuerpo. Si las dos masas son iguales. ¿Bien? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, esto es lo que dice acá. ¿Sí? Lo que acabo de mencionar es lo que está escrito ahí. Ahora tenemos de nuevo la masa original y provocaba un estiramiento delta L1. ¿Qué pasa si en lugar de poner una ponemos las dos masas? Bueno, observamos que el resorte tiene un nuevo estiramiento. Y el estiramiento es el doble del original. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza F2? La fuerza F2 es igual al doble, porque está sosteniendo las dos masas, ¿o no? Entonces, podemos ver que si dividimos la fuerza en el estiramiento que produce, se mantiene constante la relación. Y esa relación es una constante que depende del resorte. En general podemos decir la fuerza que está haciendo el resorte es directamente proporcional al estiramiento. Si duplico la fuerza, se duplica el estiramiento. Triplico la fuerza, se triplica el estiramiento. ¿Sí? Este signo menos, ¿qué significa? La dirección. Es negativo. La dirección es vertical en todas estas fuerzas. No cambia la El dirección. sentido. El sentido. Sentido. El estiramiento del resorte es hacia abajo y la fuerza que el resorte hace sobre el cuerpo es hacia arriba. ¿Bien? Bueno, entonces resulta que ahora hemos descubierto que el resorte se comporta de esta forma. Entonces nos permite poder comparar fuerzas en función del estiramiento. Sabemos que si tenemos una fuerza y provoca un estiramiento, si duplicamos el estiramiento vamos a tener el doble de la fuerza que teníamos con el estiramiento original. ¿Está claro? Si Sí.
dividimos el estiramiento a la mitad, la fuerza que estábamos haciendo se reduce a la mitad. ¿Está bien? ¿Está claro para qué nos sirve el resorte? Es un instrumento ahora, a partir de ahora, para comparar fuerzas. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿Puede ahora repetir eso, por favor? que a partir de ahora tenemos un instrumento para comparar fuerzas, que es este resorte. ¿Cómo vamos a comparar la fuerza que hace un resorte comparando los estiramientos que tiene el resorte en cada caso? ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Bien. Acá tenemos una masa similar a las anteriores, pero ahora sobre una superficie horizontal. Y vemos que también está actuando el peso otra vez, y hay una fuerza hacia arriba que hace el piso. Este cuerpo no baja porque está apoyado sobre el piso, por lo tanto, como vimos, primera ley de Newton, inercia, dice que está en reposo si la suma de las fuerzas que actúan es cero. Si no se mueve ni para arriba ni para abajo, ¿por qué? Porque esta fuerza que le llamamos normal, que la hace el piso sobre el cuerpo, cancela el efecto del peso. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí. Además, les vamos a aplicar una fuerza horizontal a la masa, pero tirándola a través de un resorte. No importa qué valor tiene un valor. Pero ese valor de fuerza genera un estiramiento dado en el resorte. Y vamos a tomar nota de ese estiramiento. ¿Está bien? Y observamos que en la masa aparece, ¿qué cosa? Una aceleración. ¿Podemos medir la aceleración desde la cinemática que ya vimos? ¿Cómo podríamos medir? ¿Qué instrumentos? Así como tenemos el resorte para, de alguna manera, poder comparar fuerzas, ¿cómo podemos medir la aceleración? ¿Un cronómetro? Un cronómetro sirve para medir tiempo. El tiempo y la distancia. Ahora sí, si hacemos una curva de posición en función del tiempo, tal vez podamos sacar una gráfica de velocidad en función del tiempo y de ahí sacar la aceleración. ¿Sí? O tomar fotos cada cierto tiempo, cada un segundo, y ver los desplazamientos y de ahí ver la velocidad y la aceleración. ¿Bien? Entonces se puede medir la aceleración en forma directa, por observación, midiendo posición y tiempo. Y la fuerza la vamos a medir de alguna manera viendo la longitud en cuánto se estira el resorte este. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que cada vez que a una masa, a esta misma masa, nosotros le apliquemos una fuerza que genere este mismo estiramiento, va a aparecer la misma aceleración, el mismo valor de aceleración. ¿Está claro? Eso es repetibilidad de un experimento. ¿Bien? Si mantenemos constante la masa, este cuerpo, pero ahora duplicamos la fuerza, ¿cómo puedo saber si duplicamos la fuerza, si estamos duplicando la fuerza? ¿Dónde me voy a dar cuenta que la fuerza que estoy aplicando es el doble que la que tenía primero? ¿En el estiramiento del resorte? Exactamente. Cuando yo vea que estoy generando el doble de estiramiento que al principio, yo sé que la fuerza que estoy aplicando es el doble. Y entonces, una vez que aplique el doble de fuerza, voy a medir la aceleración. Y mido una aceleración y me doy con la conclusión de que es el doble de la aceleración que tenía primero. Si después triplico la fuerza para la misma masa, observo que la aceleración también se triplica. Si multiplico la fuerza por n veces, la aceleración aparece multiplicada por n veces. Entonces, estoy obteniendo una relación para una sola masa particular, para un cuerpo,
una relación entre la causa y el efecto. ¿Está bien? Que era lo que buscábamos en la dinámica, ¿se acuerdan? Entonces, como primera conclusión, podemos ver que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta actuando sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo, el mismo cuerpo. Entonces, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Sigamos. Ahora vamos a cambiar el experimento y vamos a dejar constante la fuerza, volviendo a la fuerza original F1, que producía una aceleración A1, y ¿cómo sabemos que era la misma fuerza? Porque volvimos al estiramiento original delta L1, ¿sí? Y en todo el fenómeno, en todas las pruebas que vamos a hacer ahora, la fuerza que vamos a aplicar va a ser la misma. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a duplicar la masa. ¿Cómo podemos duplicar la masa? ¿Cómo sabemos que estamos duplicando la masa? ¿Otro objeto más? Otro objeto que previamente lo hemos revisado que tiene la misma masa que el original. ¿Cómo lo revisamos? Con el resorte suspendiéndolo. ¿Está bien? O haciendo lo que habíamos hecho en el caso anterior. Le aplicamos una fuerza dada, un estiramiento dado a la masa provoca una aceleración. Si pongo otro cuerpo y esa misma fuerza le provoca la misma aceleración, significa que la masa es la misma. Entonces, sabiendo que puedo poner dos masas iguales, ahora en lugar de una pongo dos pegadas y tengo una masa 2 que es el doble de la masa 1. Y tiro con la misma fuerza y observo que voy a medir la aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración que observo ahora? Se reduce a la mitad. Se reduce a la mitad. Si triplico la masa, la aceleración se reduce a la tercera parte. Multiplico la masa por n veces, la aceleración se divide por n. Entonces, como segunda conclusión, vemos que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, a mayor masa, tengo mayor resistencia al cambio de velocidad. Mayor masa significa que tengo más inercia. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, se entiende. Sí, profe. Entonces, así como dijimos originalmente que la masa representa la cantidad de materia de un cuerpo, también podemos decir que la masa es una medida de la inercia de un cuerpo. Más masa significa que tiene más inercia. Menos masa, menos inercia. ¿Está bien? Esa es otra de las formas de decir que es masa, una medida de la inercia que tiene un cuerpo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No. No. Bien. Perfecto, estamos grabando. Bien, sigamos. Ahí están las dos conclusiones que hemos planteado. Entonces, podemos decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Esto significa proporcionalidad. ¿Bien? O se puede escribir también así, fuerza proporcional a masa por la aceleración. Cuando ponemos fuerza, nos referimos a ¿qué? A la fuerza neta, ¿no? Bien. Hasta ahí dijimos cuál es la relación entre fuerza aplicada y efecto producido para una dada masa. La pregunta es, ¿y qué unidad? A ver, ¿la masa qué unidad tiene? Dijimos, en el sistema internacional, es el kilogramo, ¿o no? Kilogramo. Y la aceleración es una unidad magnitud derivada de unidades fundamentales de longitud y tiempo, que es longitud sobre tiempo cuadrado, o sea, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, como magnitudes fundamentales tenemos masa y tenemos longitud y tiempo. Con longitud y tiempo definimos como derivada la aceleración. ¿Cómo podemos definir la fuerza entonces? Como el producto de masa por aceleración.
¿Y cuál será la unidad de fuerza entonces? Bueno, si agarramos una unidad de masa y la multiplicamos por una unidad de aceleración, lo que vamos a obtener es una unidad de fuerza. En el sistema internacional, una unidad de masa es 1 kilogramo y la unidad de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado me va a dar una unidad de fuerza en el sistema internacional. ¿Y cómo se llama esa unidad de fuerza? Un newton. ¿Bien? Y ahí tenemos la unidad de fuerza. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos aplicando un newton de fuerza? Cuando le aplicamos esa fuerza a una masa de 1 kilogramo y la aceleración que le provoca es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Se entiende lo que es un newton? ¿Cuánta fuerza es un newton ahora? Sí. Bien. Eso en el sistema internacional, ¿sí? El newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional de unidades. Su magnitud es tal que aplicada a una masa de 1 kilogramo le provoca a esta masa una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Eso es lo que es un newton. Hay otro sistema aparte de el internacional, donde la unidad de masa no es el kilogramo, sino el gramo. Y la de longitud es el centímetro y la de tiempo el segundo, por lo tanto la de aceleración 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Cuando multiplico una unidad de masa de esas por una unidad de aceleración en ese sistema, el sistema CGS, sistema centímetro gramo segundo, aparece la unidad de fuerza, que se denomina DINA. Es una fuerza tal que si le aplicamos esa fuerza a una masa de 1 gramo, le provoca a esta masa una aceleración de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Está claro? Sí, profe. Eso es DINA. Sí, profe. Bien. Vamos a pausar un par de minutos y ya continuamos, porque ahora aparece un sistema de unidades distinto. Ya continuamos. ¿Se escucha bien ahí? Ya les comparto pantalla de nuevo. ¿Me escuchan? ¿Qué dice el chat? Sí, se lo escucho. Sí, sí, profe. Bien. Nosotros tenemos el Sistema Métrico Legal Argentino, SIMELA, está basado en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, vamos a entonces compartir de nuevo. No, sí se está compartiendo, vamos a seguir grabando. Bien, continuamos. Entonces, nosotros vimos cinemática, analizamos caída de los cuerpos, caída libre, y una de las características que tiene la caída libre de los cuerpos en el vacío, donde la única fuerza que actúa sobre ellos es el peso del cuerpo, es que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado a nivel del mar, ¿bien? Independientemente de la masa que tenga el cuerpo, ¿bien? Entonces, veamos cuánto es el peso de una masa de 1 kilogramo. Bueno, el peso es la fuerza neta que está actuando sobre un cuerpo que cae, ¿o no? Y que provoca esta aceleración, ¿está bien? Entonces dijimos, fuerza igual a masa por aceleración, ¿se acuerdan? Entonces, la fuerza es el peso igual a la masa por la aceleración. ¿Cuánto es la masa de 1 kilogramo? Bueno, 1 kilogramo, y la aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuánto pesa una masa de 1 kilogramo más? 9,8 newton. Newton, ahí está, exactamente. Bien.
A esa fuerza de 9,8 newton al peso de un cuerpo de 1 kilogramo, donde la gravedad tiene este valor, en otro sistema que se llama técnico, se lo toma como unidad fundamental y se lo denomina kilogramo fuerza. O sea, al peso de una masa esta de 1 kilogramo del sistema internacional, se lo llama kilogramo fuerza. Entonces, la equivalencia es tal que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newton. ¿Está bien? Eso en el sistema técnico. Nosotros vimos que en el sistema internacional la masa y la aceleración eran unidades, la masa es fundamental y la aceleración se deriva de las fundamentales longitud y tiempo. La fuerza no es una magnitud fundamental, sino derivada en el sistema internacional, porque la definimos como masa por aceleración. En cambio, en este sistema último que estamos viendo, que se llama sistema técnico, la fuerza va a ser unidad fundamental y la masa va a pasar a ser derivada. Se define fuerza, kilogramo fuerza, y a partir de ahí sale lo que es una unidad de masa. Veamos. 1 kilogramo fuerza dijimos que es 9,8 newton, y 9,8 newton es 1 kilogramo por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? O sea, yo sé que estoy aplicando 1 kilogramo fuerza a un cuerpo de 1 kilogramo cuando acelera 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Pero también podría decir que estoy aplicando 1 kilogramo fuerza cuando tengo una masa de 9,8 kilogramos y logro que acelere 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo, ¿o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Entonces, una unidad de fuerza en el sistema técnico es igual a una unidad de masa por una unidad de aceleración. ¿Se acuerdan? 1 metro sobre segundo al cuadrado es una unidad de aceleración. Esto es una unidad de fuerza. Lo que queda acá es lo que se llama unidad técnica de masa. En el sistema técnico esto es una unidad. ¿Y cuánto vale la unidad técnica de masa? 9,8 kilogramos. Fíjense, esto tiene la misma forma que teníamos al principio. Una unidad de aceleración, una unidad de masa multiplicada da una unidad de fuerza. Cuando teníamos en el sistema internacional, teníamos 1 newton igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Ahora en el sistema técnico tenemos 1 kilogramo fuerza es una unidad técnica de masa por 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto es la equivalencia? Una unidad técnica de masa son 9,8 kilogramos. Si vemos la equivalencia en fuerzas, 1 kilogramo fuerza, 9,8 newton. ¿Bien? El sistema técnico no vamos a utilizarlo en la práctica. Nosotros vamos a utilizar el sistema internacional de unidades. Metro, kilogramo, segundo, newton. Yo les recomiendo que en los problemas, en lo posible, pasen las unidades a ese sistema y a unidades fundamentales, de manera que sea más fácil trabajar. ¿Se entendió esta última parte del sistema técnico? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, sigamos. Acá está la definición de unidad técnica de masa. 1 kilogramo fuerza dividido 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, la relación es fuerza igual a masa por aceleración, y es una relación vectorial, porque la fuerza tiene dirección y la aceleración que provoca la fuerza tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido que la fuerza neta. Entonces, recapitulando, fuerza es causa, aceleración es efecto, y la masa, que es un escalar, mide la inercia, ¿sí? Entonces, esta relación, fuerza neta aplicada, es igual a masa del cuerpo sobre un cuerpo, igual a masa del cuerpo, por la aceleración que aparece en el cuerpo cuando aplico esa fuerza neta. Y esta sería la expresión de la segunda ley de Newton, que analiza cuánta aceleración aparece sobre un cuerpo con una masa dada cuando le aplico una dada fuerza. O
cuánto es la fuerza que se está aplicando sobre una masa que tiene una cierta aceleración. ¿Sí? Es una relación cuantitativa entre fuerza y aceleración para una dada masa. Eso analiza la segunda ley de Newton. ¿Está claro? ¿Alguna Sí. pregunta más? Está claro. Bien. Veamos ahora un ejemplo interesante, donde tenemos un vagón particular que tiene esta pared de vidrio, con un vidrio espejado de adentro, no se puede ver hacia afuera. Y es un vagón totalmente cerrado, no tengo cómo ver hacia afuera. Pero desde aquí afuera sí se ve hacia adentro, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí. Ese vagón está en reposo inicialmente, y tengo adentro del vagón una persona parada con patines acá en el piso, otra persona sentada con el cinturón puesto, que va a estar observándolo a este, y acá afuera, junto a un arbolito, en forma fija fuera del tren, un observador A que también está mirando a esta persona. Entonces, de repente, el vagón le vamos a aplicar una fuerza y el vagón va a salir de reposo y empieza a acelerar. ¿Bien? ¿Qué observa esta persona que está acá? ¿Quién acelera para esta persona? El vagón. El vagón. El vagón. ¿Y por qué acelera el vagón? ¿Quién lo acelera al vagón? ¿Cuál es la causa? La fuerza. Le aplican fuerza. La fuerza está externa que alguien, la locomotora, le accionó al vagón. Bien, ¿la persona A ve que la persona B acelera o no? Sí. Sí, también. ¿Y cuál es la fuerza que acelera a la persona B? La fuerza que se aplica sobre el camión, digamos, No, la del vagón se aplica al vagón. ¿Quién lo No se lleva? ¿Eh? ¿No se mueve? No, sí se mueve, que no ve que acelera, se va hacia El adelante. cinturón. Exactamente, el cinturón lo arrastra a la persona B. Si no estuviera el cinturón, ¿qué pasaría? Se cae. Se caería, lo quedaría mismo que a la persona con patines. lo mismo que la persona con patines. Por inercia, trata de quedarse donde está, a menos que haya una fuerza que actúe. Sobre la persona que tiene cinturón, la fuerza que hace el cinturón lo lleva. Pero como el piso no puede traccionar sobre los patines por las ruedas que deslizan, ¿qué pasa con la persona que está ahí? Permanece en el mismo lugar, ¿está bien? ¿Se entiende? Eso Sí. es lo que observa. Entonces, eso es lo que observa esta persona. Para este observador que está en reposo aquí, se cumplen las leyes de Newton. El vagón acelera porque hay una fuerza que actúa sobre él. La persona B acelera porque el cinturón hace que tira sobre él y lo acelera. Y esta persona no acelera porque no hay fuerza que lo pueda acelerar. Se cumplen las leyes de Newton para el observador A. ¿Está bien? Bueno, el observador A decimos que está anclado en un sistema de referencia inercial, donde se cumplen las leyes de Newton. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Bien? Ahora, concentrémonos en lo que hace esta persona. Recuerden que estamos adentro del vagón y vamos a ver si puedo representar una imagen. Supongamos que tenemos una pantalla de televisión acá, donde tengo una cámara aquí en el techo.
Y yo estoy viendo acá en una pantalla. Y la estoy viendo a la persona esta que está ahí en el medio. Veo su cabeza y sus pies ahí con los patines. Sus brazos. ¿Se entiende? Esto es esta persona vista desde arriba. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Cuando vamos a dibujar en el mismo lugar, debería dibujar. Esto ya lo voy a editar para la próxima vez, de otra forma. Pero más o menos estaba por aquí. Yo en la pantalla, ¿qué voy a observar ahora? Fíjense. A ver. A medida, cuando avanzo, ¿qué pasa con la persona en la pantalla? Se tira para atrás. Se va yendo para atrás. En realidad queda en el mismo lugar. No, 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 no. Ahora olvídense del tren, de todo. Y yo solamente estoy en otro lado de mi casa y estoy viendo una persona parada en el piso con una cámara que inicialmente está en el medio de la pantalla, ¿sí? Esto es un piso que no tengo va cómo saliendo ver. la cámara? ¿Ah? ¿Se va saliendo de la cámara? Claro, pero veo que acelera hacia atrás la persona. ¿Y quién la acelera? Si yo no puedo ver otra cosa, yo no tengo cómo, con mi cámara, no tengo cómo darme cuenta. El piso es tan homogéneo que no puedo ver que el piso se está corriendo ni nada. Es igual, es un piso perfectamente liso de un solo color. Entonces yo con la pantalla desde arriba, lo único que veo es que la persona se mueve para atrás sin que nadie la mueva, sin que nadie la empuje. ¿Es posible que un cuerpo acelere sin que haya ninguna fuerza actuando sobre él? No. En este caso creo que dependería de la perspectiva, ¿puede ser? Depende del equilibrio. En este sistema de referencia que estamos viendo en el televisor, el sistema de referencia está anclado en el vagón este que está acelerando. Entonces tenemos un sistema de referencia acelerado. Y en ese sistema de referencia vemos que este cuerpo acelera sin que se le apliquen fuerza. Entonces, es un sistema de referencia donde no se cumplen las leyes de Newton. Ese sistema de referencia acelerado se denomina sistema de referencia no inercial. Y entonces, para que se pueda decir que se cumplen las leyes de Newton, se dice que hay como una fuerza ficticia que lo aceleró, que se denomina fuerza de inercia. ¿Se entiende ahora la idea? Sí, profe. ¿Cómo se llamaba el sistema, profe? Es un sistema de referencia acelerado, por lo tanto es un sistema de referencia no inercial, donde no se cumplen las leyes de Newton. En cambio, el que estaba viendo acá la persona en reposo era un sistema de referencia inercial, donde sí se cumplen las leyes de Newton. ¿Está claro? Profe, ¿podría volver a repetir lo del sistema no inercial? El sistema de referencia no inercial es un sistema acelerado donde las leyes de Newton no se cumplen. Y para de alguna manera poder aplicar las leyes de Newton, se crean fuerzas ficticias llamadas fuerzas de inercia. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Sobre esto vamos a volver un poco más adelante, el mes que viene, cuando veamos movimiento de una partícula en una circunferencia y la confusión que existe sobre la fuerza llamada centrífuga. Eso lo vamos a ver después, si existe o no existe. Acá, por ejemplo, ¿existe finalmente o no existe una fuerza que mueve al patinador hacia atrás? Ahí. De este punto de vista, no. Bueno. Desde ese punto de vista, digamos, no. Entonces, para que yo pueda decir que acelera por una fuerza, tengo que inventar una fuerza, es una fuerza ficticia, esa fuerza de inercia. Ese tipo de fuerza es también la llamada fuerza centrífuga en un movimiento circunferencial, pero ya lo veremos después eso. Bueno.
Esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Para la observadora, el que está en reposo es un sistema de referencia inercial y el otro es no inercial. Bien. ¿Continuamos? Sí. Hasta acá vimos en general fuerzas. Una fuerza muy particular que aparece es la fuerza de fricción entre dos superficies. Cuando tenemos un bloque apoyado sobre una superficie que parece lisa, si hacemos un acercamiento, una vista ampliada, vemos que hay una, en realidad, irregularidad en la superficie que hace que haya diferentes puntos de contacto, y esos son los puntos de interacción entre un cuerpo y otro. Sobre esos puntos se dan fuerzas verticales que sostienen el cuerpo, pero también aparecen fuerzas horizontales cuando se intenta mover el cuerpo en forma horizontal. Aparecen fuerzas de rozamiento o fricción. Entonces, vemos el siguiente caso. Tengo un bloque donde está actuando el peso y la fuerza que hace el piso hacia arriba, fuerza normal, y acá tengo una cuerda. Mientras yo no intente traccionarlo al cuerpo, no aparece ninguna fuerza de rozamiento. Ahora, tiro de la cuerda y el cuerpo no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque aparece una fuerza de rozamiento que contrarresta la fuerza que yo estoy haciendo. Esta fuerza tiene el mismo valor que esta, pero en contra. Ahí se cancela la fuerza esta con esta, y seguimos estando estáticos. Por eso esta fuerza de rozamiento se llama estática. Tiro un poco más fuerte y tampoco se mueve, por lo tanto significa que la fuerza de rozamiento sigue cancelando la fuerza que yo estoy haciendo. Toma un valor mayor, pero sigue siendo un rozamiento estático. O sea que el rozamiento estático puede ir de 0 y creciendo hasta un determinado valor. ¿Hasta qué pasa? Cuando tiro un poco más fuerte, se destraba esto y empieza a moverse. Y al empezar a moverse, la fuerza de rozamiento disminuye de valor a un valor constante, que se llama fuerza de rozamiento cinético dinámico. ¿Sí? Si graficamos la fuerza de rozamiento versus la tensión que estamos aplicando, vemos que inicialmente, mientras crece la tensión, crece de la misma forma, con el mismo valor, la fuerza de rozamiento, y obtenemos una recta a 45 grados. En todo este tramo, el cuerpo permanece en reposo. Si aplico más fuerza que eso, más tensión, disminuye la fuerza de roce a un valor casi constante. Ese es el valor de la fuerza de rozamiento cinético o dinámico. ¿Bien? La fuerza de rozamiento estático es como mínimo 0 y como máximo tiene un valor máximo, y siempre es proporcional a la normal, ese valor máximo. La relación de proporcionalidad es tal con un coeficiente que se llama mu estático o coeficiente de rozamiento estático. ¿Qué describe este coeficiente? ¿Qué tipo de interacción hay entre las dos superficies de los cuerpos? Este coeficiente es positivo y es adimensional. ¿Bien? En cambio, la fuerza de rozamiento dinámico toma un valor fijo para cada valor de normal que tengo. Para un valor dado de normal, la fuerza de rozamiento es mu dinámico. Este mu dinámico es también adimensional y es menor que el mu estático. ¿Bien? Este valor que está acá es mu estático por normal y este valor es mu dinámico por normal. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno, después tenemos entonces, ahí está el valor máximo, y después nos quedan ver ejemplos, pero como no los quiero saturar, voy a cortar acá la clase. La próxima clase vamos a ver ya directamente ejemplos de resolución de problemas utilizando la segunda ley de Newton, la tercera, todo lo que es dinámica. ¿Sí? Vamos a ver varios ejemplos a lo largo de la clase. ¿Bien? ¿Profe? Sí, Bueno, diga. profe. ¿El mu estático era adimensional? Los dos son adimensionales. Ah, ok, ok.
Bien. Voy a detener ahí la grabación y en la próxima clase vamos a continuar. Vamos a ver una cosa, ahora quiero que revisemos en la bibliografía a dónde van a ir a leer estos temas para que puedan ver esto. A ver, ¿dónde está? Yo les comparto pantalla. Ustedes tienen... ¿Qué es el chat? Compartir. Ahí, vamos a ver por acá. Y a ver, ahí. Y tenemos este link a teoría, que ustedes también lo tienen. Acá van a aparecer las grabaciones, ¿sí? Vamos a mermar un poco el tamaño de esto. Y bibliografía en este libro, en este por ejemplo, pueden ver en el otro también. Vamos a ver a dónde está ese tema de dinámica. ¿Se ve la pantalla ahí? Ya va a cargar esto. Sí. Bien. Esperemos que cargue. Entonces, 2 dimensiones. Capítulo 4. Vamos a ver después. Profesor, Sí. Diga. ¿me escucha? Sí. Disculpe, le quería hacer una consulta. Sí. Por el tema de los trabajos prácticos, usted dijo que lo podíamos presentar a fin de año, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Yo no les doy trabajo práctico a ustedes, le da el profesor de práctica, así que no sé qué habrán arreglado con él. Yo no dije nada de trabajo práctico, porque... yo doy teoría. No, entonces ya hablaré con él porque quería saber una duda nada más, por eso. Tiene que hablar con él. Yo doy teoría, no práctica. Bueno, profe, ¿tiene clase de consulta usted por la duda? ¿De práctica o de teoría? De ambos. Si tiene dudas de teoría, me pasa en el chat de Teams y ya evaluamos cuándo la respondemos o le grabo la explicación. Pero primero póngame qué duda tiene. Pero quiero que lea primero el libro, ¿no? Y recién me haga con las dudas. Sí. Entonces, capítulo 5, leyes de movimiento. Conceptos de fuerza, primera ley de Newton, masa, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, aplicaciones, ficción. ¿Sí? Capítulo 5. ¿Está bien? Sí, profe. Para todos. Sí, profe. Quiero que lean esto. Y la próxima clase vamos a sacar las dudas teóricas que tengan y vamos a hacer ejemplos.